Hoy vamos a estar hablando acerca de los que anhelan ministerio, ¿no? Vamos a hablar un poquito, bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a hablar un poco acerca de aquellos que anhelan ministerio, y aunque aquí también hay gente joven, chicos que ya están llegando a los 10 años, están saliendo de los 10 años, a veces uno pregunta cómo podemos hacer para estar allá arriba, cómo podemos hacer para bendecir a Dios, cómo puedo servir al Señor de una manera diferente. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de tres principios, vamos a hablar tres principios hoy, para servir al Señor. Pero de introducción, quiero que vayamos al libro de Hechos. No vamos a hablar del libro de Hechos hoy, pero quiero que vayamos al libro de Hechos capítulo 6, libro de Hechos capítulo 6, y vamos a ver del versículo 1 en adelante, en esta breve introducción, cuáles son algunos principios que Dios quiere para aquellos que anhelan servir al Señor. Algo que nosotros tenemos que entender, cuando yo pertenecía a una iglesia en un colegio donde estudiaba, que estaba bien chico, menor que Jeffrey incluso, yo estudiaba en un colegio de sacerdotes, y todos los lunes nosotros teníamos, después de los actos conmemorativos, teníamos encuentro con los sacerdotes, íbamos a la misa, y cada cierto tiempo pues nos escogían algunos de nosotros para ser monaguillos, y eso a mí particularmente pues me llamó la atención porque de alguna manera pues estábamos haciendo algo importante para Dios, ¿no? Ahí más o menos tal vez no entendemos 100%, pero la parte clave de esto es que una vez que nosotros venimos al Evangelio, conocemos la salvación de Jesús y llegamos a una iglesia y comenzamos a caminar con Él, eventualmente muchos quieren ser predicadores. La mayoría de los que entran por esa puerta quieren ser pastores, porque lo que ven es a alguien que está predicando y sirviendo al Señor sin entender lo que significa pastorear una congregación. Pero hay muchas maneras de servir al Señor, y quiero ver en la introducción, en el libro de Hechos, nos dice aquí: en aquellos días, habiéndose multiplicado el número de discípulos, hubo murmuración de los helenistas o de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Dios había dejado en la ley, allá en el antiguo pacto, Dios había dejado claras instrucciones al pueblo de Israel, donde le decía que el pueblo tenía que velar por las viudas y por los huérfanos. No era una opción, ¿ok? El pueblo tenía que velar por las viudas y por los huérfanos, y evidentemente estos primeros cristianos, que eran los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, comenzaron a tener problemas, como en algunas iglesias modernas de hoy día. La gente llegó: hey, mire, pastor Pedro, tú sabes que, claro, a los griegos no les están dando de comer, les están dando de comer a las viudas hebreas, pero a las viudas griegas y a los huérfanos griegos no le están dando de comer. Ya había problemas en la iglesia del primer siglo, ¿ok? Ahora, estas quejas llegaron a los apóstoles, dice el versículo 2, así que los 12, acuérdense que estaban 11 y Matías, que había suplido a Judas, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno para nosotros que dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Versículo 3, buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre ustedes que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. No estaban desmeritando el servir mesas, ojo, no es que eso no es importante, no. Quienes tenían la posibilidad de ministrar la palabra de Dios era porque habían sido entrenados en su vida y después perfeccionados por el Señor Jesucristo para predicar la palabra, para ser guías. Pero había otras necesidades en la iglesia, y ahí es donde entramos nosotros en este mundo del cristianismo. Cada uno de nosotros tenemos
un servicio o algo que hacer en nuestra congregación. Pero los apóstoles principales dijeron, busquen de entre ustedes a 7 hermanos y dan básicamente una descripción de buen testimonio. Escúcheme bien. Para servir mesas, para limpiar las mesas, para lavar los trastes, los platos y los vasos, tenían que tener buen testimonio. Y vamos a hablar ahorita de lo que es el buen testimonio. Debían ser llenos del Espíritu. O sea, tenía que haber una manifestación espiritual en la vida de quienes iban a servir mesa. Pero cualquiera puede servir una mesa, seguro. Nosotros vamos a una fonda y cualquiera sirve la mesa. Pero en la iglesia de Cristo, para servir una mesa, tienes que tener buen testimonio, tienes que ser lleno del Espíritu de Dios, porque solamente para servir a otros podemos hacerlo con amor. Y además de eso, para servir mesa, también tenían que ser llenos de sabiduría. Y eso no está lejos de la iglesia del siglo XXI. Muchos queremos llegar a la iglesia a servir al Señor sin tener la idea de los principios que Dios quiere para servir. ¿Por qué muchas iglesias están yendo a una debacle? Es más, ¿por qué muchas iglesias están creciendo rápidamente? Voy a decirles, porque es una paradoja. Estaba esta mañana pensando, uno de estos pensamientos que voy a hacer algún estudio en algún momento, y estaba pensando que para que una iglesia crezca, no influye la santidad, sino el liderazgo. Escúchame bien, y esto va a ser un estudio para más adelante. ¿Por qué? Porque la santidad es personal, no tiene que ver de cómo influimos a otras personas. La iglesia del diablo, la iglesia satánica, tiene más de 2 millones de adeptos en el mundo. ¿Tiene que ver con santidad? No, tiene que ver con liderazgo. Los clubes sociales, donde no está Dios, donde no se habla de Dios, crecen. ¿Tiene que ver con santidad? No, tiene que ver con liderazgo. Las iglesias cristianas, donde Dios es el centro, que crecen, no tienen que ver con la santidad, tiene que ver con el liderazgo. La santidad va a ayudar a la iglesia cristiana a multiplicarse en discípulos de Cristo, que amen a Cristo, amen la obra del Señor y se encarguen de hacer discípulos a otros. Hay una gran diferencia. Pero eso para que no noten ustedes por ahí, porque eso esta mañana en la madrugada me desperté y dije, las empresas crecen, las grandes empresas crecen. ¿Por qué? ¿Porque hay santidad? No, porque hay liderazgo. Entonces, uno de los 3 factores que necesitamos para crecer como iglesia es tener líderes que sepan liderar. Pero si queremos cumplir la obra de Dios, necesitamos líderes también centrados en el Espíritu Santo, en buen testimonio y en tener sabiduría de Dios, como dice Proverbios 1:7. Fíjense el versículo 5. Y le fue con agrado a toda la congregación y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás el prosélito de Antioquía. Prosélito era alguien convertido del paganismo, o sea, convertido que no era hebreo, convertido a judío, es decir, yo quiero abrazar a tu Dios, yo quiero abrazar tu religión, eso es un prosélito. 7. ¿Cuál es la consecuencia cuando nosotros nos guiamos por Dios? Y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes, o sea, de los sacerdotes judíos, obedecían la fe. ¿Qué necesitamos para ser ministros de Dios? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno. Gracias porque cada día podemos ver tu mano en nuestras vidas. Gracias definitivamente porque tú has puesto tus ojos en esta localidad de Nueva Esperanza, en esta barriada. Gracias porque tenemos ahora un kinder donde se pueden atender niños. Gracias porque definitivamente de alguna manera tú nos has traído a cada uno de nosotros
de lugares diversos, para que estemos aquí congregándonos como una congregación tuya, donde tú quieres hacer lineamientos para ti. Estoy absolutamente convencido que donde tú moras hay bendición, hay salvación, hay conversión, y nosotros nos estamos congregando a pesar de nuestras dificultades, de nuestras diferencias, de nuestras edades, de nuestras nacionalidades. Estamos aquí porque queremos hacer tu voluntad, y esto es lo común que tenemos cada uno de nosotros. Enséñanos el día de hoy, háblanos a nuestro espíritu, y que tu Espíritu Santo nos ministre, a mí primeramente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esto es parte de la introducción porque ¿por qué las iglesias entonces no crecen? ¿Por falta de santidad? No necesariamente, de liderazgo. Pero cuando una iglesia crece y no hay santidad, entonces dejamos de servir a Dios y comenzamos a servir a veces a Mamón, ¿sí? Al Dios del dinero, de la riqueza, de la fama, del poder. Comenzamos a servir a nuestras debilidades. Como yo fui un niño que nadie quiso, entonces yo ahora quiero ser líder y quiero que todo el mundo me quiera. Entonces comienzo a servir a mis debilidades y no sirvo a Dios. Utilizo el púlpito para echar chistes y no para hablar de la palabra, porque no me he formado, porque no he crecido en la palabra. Y entonces por eso tenemos tantas iglesias donde no se habla de Cristo, ni de santidad, ni de salvación. Entonces, voy por un lado, no necesariamente una iglesia grande no es de Dios, ni tampoco una iglesia grande tiene que ser de Dios. ¿Ok? En la santidad, por el fruto, los conocerás. Cuando la iglesia grande habla de Cristo y sirve a Cristo, es de Dios. Cuando la iglesia grande no habla de Cristo, sino de riqueza, de fama, de estar chévere, pues definitivamente no es de Dios. Eso es un club social donde no hay santidad, aunque haya tremendos líderes. ¿Ok? Acuérdense que yo trabajo con liderazgo corporativo. Vamos al primer libro de Timoteo, una de las epístolas pastorales. Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 3. Epístola es sencillamente un sinónimo de misiva o un sinónimo de carta. ¿Ok? Y se llama epístola pastoral porque Pablo escribe una serie, en el caso de Pablo, una serie de cartas dirigidas específicamente a líderes, donde estaba enseñándoles, y yo le llamo también epístolas de mentoreo, donde estaba mentoreando a falta de Skype, de Facebook, de internet y de teléfono. Pablo tenía que pastorear e indicar a larga distancia lo que en este caso Timoteo tenía que hacer. ¿Llegamos? Amén, si llegaron. ¿Llegamos ya? Capítulo 3, primera epístola de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1, capítulo 3. Fiel es la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario pues que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. 3. No adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad. 5. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá la iglesia de Dios? 6. No un neófito, para que no sea lleno de orgullo y caiga en la acusación del diablo. 7. Debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito o en la trampa del diablo. 8. Asimismo los diáconos, serios, sin doblez de lengua, no adictos al mucho vino, ni ambiciones de bienes materiales. 9. Que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia. 10. Estos también sean probados primero y entonces sirvan como diáconos, siendo irreprochables. De igual manera las mujeres sean serias
o las diaconisas, las esposas de los diáconos, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a los hijos y sus propias casas. 13. Porque los que sirvieron bien como diáconos se ganan una buena u honrosa posición y mucha confianza en la fe que es en Jesús el Mesías. 14. Esto describo, aunque espero en breve, pero si me retraso para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Yo quise hablar de todo, nos vamos a centrar en la primera sección de obispo y quiero explicar un par de términos aquí, ¿ok? Voy a explicar un par de términos. La palabra obispado es la función, viene del griego episcope. Yo traía una presentación completa para que ustedes la vieran, pero se nos dañó el laptop. Episcope se refiere a una acción, para los que anotan, de velar por, o sea, episcope en griego es velar por, cuidar de, proteger a, vigilar o guardar. Esa palabra tiene que ver con, entonces, por el cuidado o por el velar. O sea, la función de un episcopo es el episcope y tiene que ver con velar, con cuidar por, no es un cargo, ¿ok? No es un cargo, no es el cargo de jefe, el cargo de líder, el cargo de pastor. Obispo es aquel que anhela en su corazón cuidar de las cosas de Dios. Entonces, el segundo concepto, que es obispo, se escribe episcopos, con K, episcopos. Entonces es aquel que ¿qué? Aquel que cuida, aquel que vela, aquel que guarda. Entonces, cuando la gente, nosotros tenemos que entender que entonces el obispo es el que cuida o el que vela por la obra de Dios. No es un cargo. No es episcopo 1, episcopo 2, no existe. O sea, episcopo es todo aquel que anhela servir y que sirve a Dios cuidando y protegiendo la obra de Dios. Ahora, tenemos que determinar qué es el servicio de la obra de Dios, porque no es a nuestra manera, como decía Francinata, to my way, es a la manera de Dios. Y a veces solemos creer que las cosas son a la manera de nosotros, de lo que creemos que estamos interpretando en las Escrituras. Ese es el primer concepto. ¿Vamos claro por ahora? Episcopo, ok. Entonces dice Pablo que fiel es la palabra, que si alguno de nosotros anhela obispado, es una buena obra. ¿Qué es anhelar obispado? Es desear en el corazón el cuidar las cosas de Dios, el proteger las cosas de Dios, el velar por las cosas de Dios. Ahora, eso viene de un corazón sin Dios o con Dios. ¿Qué quiere un corazón que no conoce a Dios? Ser rico, famoso, poderoso. Son mis tres palabras comunes. Rico, famoso y poderoso, ¿verdad? Eso es lo que quiere el ser humano. En estos días yo estaba hablando con Dixa y estábamos haciendo unos negocios y estábamos en el metro y yo le decía, porque es algo que no estoy pensando de hoy, tengo ya años en eso, yo le decía, ¿en qué terminan los negocios al final del camino? ¿En qué termina comprarse un carro, una casa? Ok, lo disfrutamos hoy, pero ¿en qué termina al final del camino? El día que me estoy muriendo y que me voy a encontrar con mi creador, decirle, me compré una 4x4 y una mansión de 17 baños. ¿En qué termina eso? Cuando Dios te llama, te da anhelo por hacer las cosas de Dios, aunque no las puedas comprender. Entonces, voy a un punto que no es tema de hoy. El hecho de que Dios te llame hoy no quiere decir que ya estás listo para el servicio. ¿Me expliqué? Yo tengo por ahí un estudio acerca de los diferentes llamados de Dios. Y uno de los llamados es a salvación, otro de los llamados es al servicio. Pero el llamado al servicio no quiere decir que tú estés listo ya para servir. Entonces, Dios te está llamando a evangelizar, a las misiones, a pastorado, pero tienes que prepararte para cuando Dios te diga, es el tiempo, ahora.
¿Por qué tenemos tantas iglesias con deformidades a nivel doctrinal? Lamentablemente. Porque Dios ha llamado a alguien, le ha puesto un deseo en su corazón de servirlo, y la persona piensa en ya. Así que se va de su iglesia y funda una iglesia por motus propio, una iglesia donde él o ella dan su doctrina y donde él y ella dan su aunque no han leído la Biblia completa, enseñan acerca de lo que todavía no saben. Y eso es sumamente delicado y peligroso. Para que ustedes sepan, las sectas pseudocristianas, o sea, las sectas que hacen llamarse cristianas, que realmente no lo son, nacieron exactamente de ahí. Y para que sepan también, varias de las sectas pseudocristianas fueron fundadas por hijos de pastores y de ministros, que de alguna manera estos hijos nunca se prepararon para el ministerio y recibieron una revelación en una luz que les dijo qué cosas hacer. Y ahí tenemos las sectas que niegan la divinidad de Cristo, las sectas que tienen otros libros adicionales, que no es tema de hoy. Pero el detalle está en que quien pone el anhelo en tu corazón y en mi corazón de servir al Señor es el Señor. Quien pone en tu corazón venir el domingo, en lugar de irnos para la playa, ahora para la playa, una hielera, una soda, unos sándwiches, es el Señor. Quien pone en nuestro corazón, ¿cómo hacemos para que la iglesia crezca? ¿Cómo hacemos para atender más niños? ¿Cómo hacemos para que los jóvenes vengan? ¿Cómo hacemos para discipular? Aunque cada quien lo haga a su manera, no estoy justificando que lo hagamos desordenadamente, pero aunque cada quien lo haga a su manera, quien está poniendo eso en tu corazón es el Señor. Pero hay un orden para hacer las cosas, ¿ok? Ahora, tenemos el llamado. ¿Es suficiente para servir al Señor? No es suficiente para servir al Señor. ¿Quieren hacerle daño a la obra? Sirvan sin prepararse. ¿Quieren hacerle daño a la gente? Atiendan personas sin estar conscientes de la santidad que Dios pide de nosotros y la sabiduría. Y yo he visto a gente dañada porque yo dañé gente en mis primeros años en el Evangelio, tal como también a mí me dañaron. No por mal, sino por desconocimiento. Entonces, primero, prepárese. Ahora, seguimos aquí, aquel que tiene en su corazón. Y en el versículo 2 dice, pues es necesario que el obispo, o sea, que aquel que quiere velar por la obra de Dios, aquel que va a velar, voy a poner un estándar alto, muchachos. Ni siquiera estoy empezando con diácono, estoy empezando con obispo de una vez. Vamos a ponerlo aquí arriba el estándar. Usted que quiere ser obispo, que quiere cuidar las cosas de Dios, debe ser irreprochable. Irreprochable significa no que usted es perfecto, sino que no tienes nada que reprocharte, nadie. ¿Me explico? Cuando yo le fallo a alguien, yo tengo que buscar la manera de restaurar esa relación a través de pedir perdón. Es por los hermanas, perdóneme, no sabía. Decorosos, debemos manejarnos con decoro. ¿Saben qué es eso? Con dulzura, con delicadeza. No, oye, ¿pudieras pasar por aquí, por favor? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Decoroso, dulce, simpático, no exuberante, exótico. No solamente tiene que ver con el vestido, tiene que ver con nuestra actitud. Hospitalario. Hospitalario es la capacidad que tiene nuestro corazón de abrir las puertas en nuestra casa, pero sobre todo en nuestra vida, ¿no? A otras personas. Esto del cristiano James Bond que no abre la puerta, no existe. Eso lo dice Pablo. Si usted quiere obispado, usted tiene que ser hospitalario. Tiene que aprender a atender a la gente en su casa. Yo tengo un pastor, a quien quiero muchísimo, que durábamos en su casa hasta las 10:45 de la noche, los domingos que salimos a la iglesia. Y era hasta las 10:45 porque yo vivía a media hora. Y mi estacionamiento de mi casa lo cerraban a las 11. Así que yo en 15 minutos llegaba. 100, 120 llegaba en 15 minutos. Si no, nos hubiéramos quedado ahí hasta tan tarde. Y nos íbamos los solteros con los pastores, íbamos un poco de solteros adultos con los pastores a tomar café, a jugar video, a escuchar música. Eso, señores, hace relaciones. Una iglesia sin relaciones
no es una iglesia bíblica. Porque la iglesia bíblica que está en el libro de Hechos, decían que los hermanos, ¿qué? Compartían todo. El pan, el dinero, lo compartían para beneficio de todos. Otro, apto para enseñar. Tengo un amigo que le digo, hey, ¿por qué tú no das clases en la universidad? Porque no podría. No me aguanto a nadie que me venga con mentiras. Él es intenso. Si nosotros no sabemos enseñar, no podemos enseñarle a la congregación. Entonces, el siervo de Dios tiene que saber tener una sonrisa en los labios y también, mi amor, tengo que hablar contigo. Ven acá, pero te amo. No, mentira, estoy explicando. ¿Ok? Y dar una exhortación, pero la exhortación no es ¿por qué te pusiste algo azul? No, la exhortación es, mira, la Biblia dice que lo azul, bla, 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 bla. Tomo una decisión, pero igual te amo, me sonrío contigo y vamos para adelante. Tenemos que ser aptos para enseñar. Ojo, no que yo crea que soy apto para enseñar. Los líderes que escogen a líderes tienen que decirle, tú estás listo para enseñar, o tú no sabes comunicarte. Siempre cuando estoy enseñando la gerencia en la iglesia, que uno de los seminarios, siempre en supervisión le digo a la gente lo mismo. No podemos poner a cuidar niños a alguien que no tolera a los niños. No podemos. No podemos poner a cuidar adolescentes. Aquí no tienen paciencia. Entonces la hermana Leisa tiene varios trofeos de Oscar de paciencia. No es fácil trabajar con los adolescentes. Hay que saber trabajar con los adolescentes, tener la paciencia para poder enseñarles. Esto también implica ser renovado, ¿no? Renovar nuestra manera de hacer las cosas. Seguimos con el obispo. Imagínense ustedes, no adicto al vino, no un borracho, no un bebedor. ¿Ok? Eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo, pero quiero aclarar el punto. Adicto al vino, borracho, empedernido, son los que todavía creen que pueden servir al Señor mientras se están cayendo. Otro, con el que Dios ha trabajado conmigo, no puede ser pendenciero. Pendenciero es peleón. Es que cada rato está buscando un pleito. No, hermana, no me gusta el verde. Y entonces te pones al azul. Tampoco ese azul porque parece verde. O sea, ese es el pendenciero. El que siempre está buscando la palabra. Una cosa es exhortar, tener el don de exhortación y el llamado a la exhortación. Y otra cosa es el pendenciero que todo el tiempo que le está peleando. Hermanos que van a las juntas de reunión de la iglesia y todo el tiempo tienen, yo soy el del pelo. A que levanta la mano hoy, a que levanta la mano. Hermano, nos acabamos de ganar $1000 todos. ¿Y por qué no 1100? ¿Por qué no? Siempre levanta la mano, ¿verdad? Ese es pendenciero. Esa es su vida, su carácter, todavía no trabajado por Cristo. Y uno tiene que reconocer de esto, hermano, uno tiene que hacer un checklist. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Otro, explico algo. ¿Por qué aquí no está el versículo que algunos de ustedes tienen en la Reina Valera y en otras versiones de la Biblia? Porque ese versículo fue traído del libro de Tito, del capítulo 1 del libro de Tito, donde dice que no maneja dinero, ¿ok? Ese fue traído del libro de Tito y fue colocado allí para llevar el mismo orden de Tito. Pero en los manuscritos más antiguos que se han encontrado, ese versículo no está allí. No deja de ser bíblico porque está en Tito, pero la redacción dice, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, porque está hablando de carácter, sino amable, apacible y no avaro. El siervo de Dios no puede ser peleón, tiene que ser amable hacia todas las direcciones, amable con los niños, amable con los jóvenes, amable con la familia, amable con los borrachos, amable con los adictos, amable con el vecino que le tira pamper sucio. Eso está pasando en una iglesia por allá. Hay que ser amable con la gente. También. Hay que ser amable, ¿ok? Apacible, apaciguador. Y aquí dice algo, creo que la versión de ustedes dice amigo del dinero. Eso es avaro. Imagínense lo que estamos viviendo como iglesia, que muchos se meten a ver predicaciones en internet y lo que están predicando todo el tiempo, declara, hermano, que Jesús te va a dar plata y que vas a salir de la pobreza. Jesús no vino a sacarnos de la pobreza.
De hecho, el propio Señor dice, ustedes van a tener a los pobres todo el día, hasta el final de los tiempos, van a tener a los pobres con ustedes. El Señor vino a darnos salvación y vida eterna. Pero como no conocen esta palabra, no fueron entrenados, no tienen temor de Dios, predican la avaricia. Predican la avaricia. Nosotros no estamos aquí para ser avaros. Ustedes tienen que ver si les duele darle la obra de Dios o no. Si les duele darle un pan a alguien. Si les duele dar unos centavos a alguien. Yo no estoy diciendo que se note el metrobús y le dé centavo a todo el que pasa por ahí. Nosotros tenemos que darle a la gente. Porque sabemos que Dios nos ha provisto a nosotros para proveer a otros. Si somos agarrados, codos, ¿verdad? Tenemos un grave problema. Hermano, ¿por qué no tengo mucha plata? No te preocupes por la plata. Los tesoros nuestros están en el cielo. Amén. Tenemos que ser buenos administradores. A eso nos ha llamado el Señor, pero no a la avaricia. Dice más adelante, versículo 4, que cuide bien su propia casa, que tenga a todos sus hijos en obediencia con toda dignidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? Y voy a hacer aquí una aclaración. Versículo 4. Hermanos, si los que estamos queriendo servir al Señor, porque aquí nos dice que ya somos ministros ordenados, el que anhela obispado, haga una lista de chequeo. ¿Eres amable? ¿Eres pendenciero? ¿Eres honesto? ¿Eres hospitalario? ¿Tienes hijos? Sí. Tus hijos están en toda obediencia, con toda dignidad. Hermana Yulisa. Búsquenme versículo 4 ahí en la Reina Valera 60. El versículo 4. Que gobierne bien su casa, Ajá. que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que tenga sus hijos en sujeción. Voy a explicar algo aquí. La versión Reina Valera y otras versiones dicen que gobierne bien su casa. Esta versión nos dice, para que anoten, porque allá voy a darles la explicación. Esta versión nos dice que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia, allá dice en sujeción, con toda dignidad. Escúcheme bien, el verbo utilizado aquí en griego por Pablo es proistemi. Proistemi, con P de papá, proistemi. Ese verbo, que es utilizado unas 8 veces en el Nuevo Testamento, sí, significa gobernar, pero no desde el punto de yo soy líder nada más. Es el verbo proistemi, significa el cuidado desde arriba, significa la guía desde arriba. No es solamente yo soy el gobernador de mi hogar, tráeme comida. No se trata de eso. El verbo, además que está en intransitivo, quiere decir que es un verbo que puede hablar con ayudar, unirse, proteger, representar, cuidar, auxiliar, auspiciar. Ese es el verbo que ustedes tienen allí, gobernar, el que yo se los acabo de leer, de cuidar, significa en griego proistemi. Entonces, cuando usted está leyendo eso, gobernar mi propia casa significa cuidar mi propia casa, proveer a mi propia casa, ser diligente en mi propio hogar. Entonces nosotros como siervos que queremos ser de Dios, tenemos que medirnos. Cuando soy soltero, soltera, viudo, viuda, pues entonces yo digo, bueno, ya yo crié, ya lo que fue, más lo bueno, listo. Pero cuando estoy caminando en el Señor y no es así, yo tengo que velar por esto. Y voy a explicar algo. Si yo no puedo tener en obediencia a mis hijos, ya el mío tiene 25 años y no vivió conmigo los últimos años, si yo no puedo tener en obediencia a mi hijo que vive conmigo, ¿ok? Que vive conmigo, dice el versículo 5, pues si alguno no tiene cuidado, o sea, si no tiene proistemi, cuidado, guía, templanza, auxilio, ayuda, guía, de su propia casa, de su propia familia, ¿cómo acogerá o servirá o gobernará
a la iglesia de Dios. Escúchame bien, cuando mi hijo está haciendo algo malo y yo no lo disciplino correctamente, cuando ese niño crezca, alguien lo va a disciplinar en la calle. O sea, sencillo. Si mi hijo de X edad pequeña tira la comida al piso y yo no lo disciplino, cuando él crezca y tire la comida allá adelante, alguien le va a dar un tiro en la cabeza. Porque aquí no se tira la comida. ¡Pum! Se acabó. Si mi hijo me agarra $1 de la cartera y yo no lo disciplino y lo enseño que lo que hizo está mal, cuando el $10,000 le van a meter 20 años de cárcel. Ay, mi hijo era tan bueno. No, no era. Tú lo criaste mal. Decía un pastor mío, no hay hijos malcriados, hay padres malcriadores. Cuando el Señor nos dice a nosotros que a quien toma por hijo disciplina, es porque no es un hijo bastardo, es porque lo ama. Entonces, si nosotros no sabemos disciplinar a nuestros hijos, ¿cómo vamos a disciplinar a la iglesia del Señor? ¿Por qué algunas iglesias no disciplinan? Ojo, la disciplina no es, siéntate ahí, por favor, calladita, firme. Eso no es disciplina. Disciplina es ven acá, mi amor, porque fallaste, ¿dónde fallaste? Ven acá, papá, siéntate aquí conmigo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Ok, tu disciplina es que te sientes, es que reflexiones, vas a tener 2 meses sin servir al Señor, porque necesitamos que tú reflexiones acerca de lo que hiciste mal. Pero si yo todavía no he podido decirle a mi hijo o a mi hija que lo que está haciendo está mal, ¿cómo se lo voy a decir a alguien a la iglesia? Que no tiene vínculo conmigo. Eso lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. ¿Dónde fallamos? Fallamos, está automáticamente descalificada. Si no pudo, y fíjense lo peor de todo esto, fíjense lo peor, sin conocer al hijo voy a elucubrar una respuesta, porque duré 15 años trabajando con jóvenes, atendiendo consejería con muchos jóvenes adolescentes, hijos de pastores, nietos de pastores, y me decían la mayoría de ellos, es que mi papá me abandonó por el ministerio, yo no quiero saber nada de la iglesia. Porque mi papá estaba en la iglesia todo el día, atendiendo a los hermanos, atendiendo a las hermanas, yendo para la cárcel. Imagínense, un hombre que va a la cárcel, que va al hospital, que atiende niños, que hace programas, pero se le perdió su hijo. Ahora entienden lo que les estoy diciendo de primero casarme. O sea, hermanos, tenemos que darle un orden a las cosas. Ustedes tienen hijos, casi todos aquí. A veces los sobrinos son hijos también. Yo crié a 2 sobrinos, ¿no? Los ayudé a crecer. Necesitamos entender estos principios. Es peligroso cuando no los entendemos. Si yo no sé decirle a mi hijo, quédate ahí, obedece, y no sé implementarle una disciplina de obediencia en amor, porque la disciplina no es darle 2 cuerazos. ¿Ok? Eso no es disciplina, eso es maltrato. Cuando yo le digo, te voy a dar 2 cuerazos porque tú me has irrespetado y has faltado, ¿entendiste? Sí, entendí. Y le doy los 2 cuerazos, le digo, y te amo, y quiero que me obedezcas porque va a volver a suceder. Entonces ahí sí lo discipliné. Porque lo estoy entrenando para la vida. Porque en la vida no se hace lo que a ti te da la gana. Si yo no he sabido hacer eso con amor en mi familia, ¿cómo lo voy a hacer en la iglesia de Cristo que no tiene ningún tipo de vínculo conmigo? No puede ser. ¿Cómo yo voy a honrar a la iglesia de Cristo si me cuesta honrar a mi esposa? Y viceversa. ¿Cómo le cuesta a mi esposa a honrar a la iglesia de Cristo y servirla si no me sirve a mí? Que estamos ahí mismo. Y eso es clave, hermanos, a nivel de servicio. Tenemos mucha gente con ganas de servir sin entender lo que es el servicio y sin entender los principios del servicio. Yo escribí un entrenamiento hace, no sé, creo que como 10 años, tal vez un poquito menos, 9 años. Se llama las 6 S del líder cristiano. Ahora lo pasé a discipulado, hace 3 años lo pasé a discipulado. Son las 6 S básicas del cristianismo, que es salvación, seguridad, santidad, sanidad, sujeción y servicio. Eso me lo dio el Señor en ese orden. Y yo entendí, ok, el último es el servicio. La gente quiere llegar a la iglesia primero a servir, después a ser salvo.
Y después más o menos tal vez un poquito ahí de sanidad emocional. Es que la santidad, que sin ella no veremos a Dios. Entonces primero te salvas, después conoces la seguridad del amor de Dios, después vives en santidad, después trabajas en la sanidad, después te sujetas, aprendes a sujetarte a tus líderes. ¿Saben qué? Ya vamos a llegar a eso. El líder o aquel que quiera ser líder que no se sepa sujetar a su autoridad no sirve para liderar. Porque si tú no tienes la autoridad espiritual para sujetarte a un líder superior, nadie va a tener en ti la autoridad para sujetarse a ti. Y eso está pasando en nuestras iglesias hoy. David, en la cueva que le cortó, hasta le pesó haberle cortado el pedacito de capa a Saúl. ¿Se acuerdan? Que después que le cortó, le pesó haber cortado el pedacito. Dijo, jamás toqué yo el ungido de Jehová. No lo estoy diciendo manipuladoramente, porque hay algunos que utilizan este versículo para que no me critiquen, no digan lo malo que tengo, porque yo soy de todo, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado muchas veces. No, quiero es hablar de la actitud de David. David sabía que quien había ungido a Saúl había sido Dios. David no estaba poniendo en tela de juicio lo que Saúl estaba haciendo mal. Pero David sabía que Dios, que es todopoderoso y omnisciente, que todo lo sabe, sabía que Saúl iba a fallar y lo puso como rey. Y Saúl iba siempre a obedecer. Por eso David se ganó el amor de su pueblo, porque fue sujeto a su autoridad y no tomó el trono hasta que ya Saúl no estuvo más vivo. Peor aún, mataron a Saúl porque no terminaba de morir. ¿Y qué le hizo David, el que mató al ungido de Jehová? ¡Lo mató! Tú tocaste al ungido de Jehová. Pero es que estaba casi muerto, me dijo que lo matara. Tú lo tocaste. Señores, amada iglesia, aprendamos a sujetarnos. Cuando yo llego a un país, que voy a estar mucho tiempo, a una ciudad, aprendí la lección hace muchos años. Yo digo, voy a congregarme en esta iglesia porque ya la decidí, es esta donde quiero, fui a otra, tal vez esta donde está la doctrina, donde está la práctica que yo creo. Aquí, acto seguido, pastor, quisiera hablar con usted, tomarnos un café para presentarme. Y desde que me casé, para presentarnos. Yo creo en esto, he hecho tales y tales y tales y cuales cosas, buenas y malas, bla, 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 bla. Mi esposa me conoció diciendo cosas malas de un púlpito. Dice el otro, mi esposa me dice, ¿y por qué tú dices todas esas cosas feas que tú hiciste? Porque Dios me rescató de ahí. Así que después que hago eso, hablo con el pastor y le digo, pastor, quiero que sepa que yo me voy a estar congregando en esta iglesia. Yo decido sujetarme a su autoridad. Lo que usted diga, me guste o no, es amén. Porque yo lo decido, tengo la capacidad de hacerlo. Si no aprendemos a ser seguidores, no vamos a poder aprender a liderar a otros. 5. Termino con la pregunta, ¿cómo acogerá entonces la iglesia de Dios? ¿Cómo vamos a cuidar a la iglesia de Dios si no he sabido cuidar a mi propia familia? No puedo. 6. El que anhela ministerio, el que anhela obispado, no puede ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Un neófito es un nuevo nacido, ¿ok? Un nuevo nacido. La palabra suena feo, pero el neófito es nuevo nacido. Entonces, cuando usted recibe a Cristo, usted, decía Pablo por allá, tiene que tomar leche espiritual y poco a poco ir creciendo en un proceso de discipulado. Crezca, madure, dele tiempo a que usted pueda madurar algunas cosas para que Dios lo use. No, pero es que yo tengo tanta edad. No se preocupe. Dios sabía cuándo usted iba a llegar, ¿o no lo sabía? Para Dios es más importante, le dijo Samuel. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Cuando Saúl ofreció ofrenda delante del holocausto delante de Dios y nada más era llamado a hacerlo a los sacerdotes. ¿Qué le dijo Samuel? Has actuado neciamente. Has apresurado el tiempo y por eso tu reino te ha sido quitado. Señores, Dios sabe cuándo nos va a utilizar. Y mientras que nos desesperamos, porque créanme que yo también me he desesperado muchas veces,
tengo que recordarme, el Señor está trabajando. No voy a apresurar el tiempo, porque cuando yo apresuro el tiempo, meto el pie completo y daño todo. Daño el sancocho. En mi pueblo dicen que cuando tú estás cocinando un sancocho con una cuchara, tiene que ser con esa cuchara nada más, porque si le metes 2 cucharas, se daña el sancocho, ¿sí? ¿Sí? ¿No dicen así? Es con una sola cuchara. Así que Dios es que cocina el sancocho en mi vida, porque si yo le meto una cuchara, lo pongo a alguien. Se daña el sancocho. Ahora fíjense, la explicación es que no sea un neófito, o sea, no sea un recién nacido, no sea que lleno de orgullo caiga en la acusación del diablo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué significa esto? En Job 1.6 en adelante, ¿quién llega delante de Dios? En Job 1, ¿quién llega delante de Dios? He estado dando vueltas por ahí por la tierra, he estado viendo a tu gente, y entonces Yahvé, Dios le dice, y epa, ¿y tú has visto a mi siervo Job? Tú has visto a mi siervo Job, porque ¿quién es el acusador? Satanás. Para que anoten versículos, Job 1.6, Zacarías 3.1, Lucas 22.31, Apocalipsis 10.12, lo repito, Job 1.6, Zacarías 3.1, Lucas 22.31 y Apocalipsis 12.10, ¿no? La gente tiene que tener... ¿Cuánto tiempo duraron los apóstoles que eran judíos, que sabían la ley judía, que eran practicantes hebreos? ¿Cuántos años duraron con el Señor para servir? 3 años y medio más o menos. ¿Y qué dijo Pedro? Ya el Señor les había aparecido 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? Me voy a pescar. Todavía no había entendido Pedro. Y el Señor dijo, Pedro, ¿dónde vas tú? Cuida a mis ovejas. Entonces nosotros llegamos al Señor y queremos construir villas y castillas. Eso mismo pasa en la iglesia. Llegamos enamorados con el Señor de una manera que qué bueno, pero tenemos que pasar por un chance, porque la condenación del diablo o la acusación del diablo es que el diablo se presenta delante de Dios y dice, es el vampiro, y nosotros le decimos que somos cristianos y que es la familia de carne, mira y que es cristiano, y mira cómo se sienta, mira cómo se viste, mira cómo se peina, todo, porque ahora todo es raro cuando somos cristianos. ¿Sí o no? Los nuevos creyentes tienen que abstenerse de grandes cargos y enfocarse en buscar santidad en el Señor y hacer lo que se puede hacer. Podemos recoger cables, vamos a recoger cables, vamos a quitar las bocinas, pero el servicio al Señor hay que esperar que el Señor llame y que el Señor confirme. ¿Ok? Eso es clave, hermano. Es mejor que me espere un ratito a que vaya a parar en un micrófono a predicar algo que no estoy completamente claro y que pueda dañar al resto de la congregación. Y lamentablemente esto está pasando en todas las denominaciones. Pastores que no se han leído ni siquiera la Biblia completa. Lamentablemente incluso dentro de nuestra denominación hay pastores que ni siquiera han estudiado el seminario teológico para prepararse para conocer los fundamentos bíblicos. Entonces, después nos da temor cuando venimos personas de otras denominaciones porque no entendemos lo que ellos creen y tampoco entendemos lo que nosotros creemos. Siempre le digo a la gente, más importante que decir yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, decir en qué crees tú. ¿Sabes lo que creen los bautistas? Perfecto, sí, y quiero ser bautista, listo. ¿Sabes lo que creen los pentecostales? Sí, sé lo que creen los perfecto, entonces estás listo para ser pentecostal. Pero a veces somos bautistas y no sabemos lo que creen los bautistas. Ni nos imaginamos cuántas ramas bautistas hay, por cierto. No seamos ultranza con las cosas. Eso significa ser neófito. ¿Ok? Un nuevo convertido. Por último, dice entonces la otra, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera
para que no caiga en descrédito o en la trampa del diablo. Pero les pregunto a cada uno de ustedes que quiere servir o que está sirviendo, ¿usted está siendo desacreditado por el diablo delante de las otras personas? No por el diablo, por culpa del diablo, por su culpa. Esa es la parte complicada. ¿De qué me valió ser el superevangélico en ese momento? Si estoy perdiendo el alma de la persona. Todos los días oro por esa persona, ¿ok? Porque, Señor, ven a su vida. Él conoció el evangelio antes que yo, mucho antes que yo. Pero no, nada sabe el Señor. ¿Cómo nos ven las personas a nuestro alrededor? ¿Cómo nos ven? Mira este evangélico, sigue diciendo bla, 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 bla. Mira esta evangélica, mira, se sigue comportando así. ¿Sí o no? Mira esta parejita evangélica, mira lo que hace la parejita evangélica. Y peor aún, lamentablemente, peor aún, porque salen heridos otros. Miren los hijos de los evangélicos, cómo se portan. Los hijos son hijos, son niños, son jóvenes. Pero todo también depende de lo que nosotros estemos sembrando en la vida de ellos. Escúchame bien. Nuestro testimonio, y vuelvo al libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3, de testimonio es lo más importante. Más importante que usted hable de Cristo es que usted viva en Cristo. Eso es lo más importante. Yo no voy a hablar del diaconado, tal vez será otra oportunidad, porque yo creo que hay demasiado material aquí como para poderlo entender. Cuando Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades, Satanás va a buscar que nosotros caigamos en ella. ¿Okay? Ahora, también la palabra nos dice que a veces Satanás no tiene que hacer esfuerzo, ¿verdad? No tiene que hacer esfuerzo porque ya nosotros conocemos nuestras debilidades. Es responsabilidad de usted, hermano, hermana, chicas que están creciendo, chicos que están creciendo. Es responsabilidad de ustedes saber lo que dice la Biblia acerca de su comportamiento y de su conducta. No hay otra. No es responsabilidad de los líderes. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué diría Dios si estuviera enfrente de mí mientras que yo estoy haciendo esto? Cuando estoy obedeciendo a mi papá, cuando estoy insultando a mi mamá, cuando estoy hablando mal con mis hijos, cuando estoy haciendo algo malo con mi pareja, o le estoy haciendo algo malo a mi pareja, ¿qué piensa Dios en ese momento de mí? Porque dicen estos dos últimos versículos que Satanás va a hacer lo posible para presentarnos acusación delante del Padre. Y si a Dios, voy a decirlo así, no le costó que Job fuera puesto en ridículo, y no fue por 2 días, sino por tiempo. Y los amigos que le decían, estás en pecado, vale, confiesa tu pecado, estás en pecado, Job. Si no le costó, para después glorificarse, mucho menos que salgan nuestras debilidades y nuestros pecados para nuestro cuidado. Pero le voy a decir algo con respeto a todos los que están aquí presentes. Antes de agarrar un cargo de función en la congregación, necesitamos amar a Dios primeramente y entender que desde limpiar el piso, poner los cables, encender los abanicos, desde ahí hasta llevar la adoración o la predicación de la palabra o el cuidado de los niños, en todo necesitamos santidad, devoción y buen testimonio. No hay otro, porque si no, no lo estamos haciendo para Dios. Mi carnalidad está cansado de ver tantos hermanos carnales que tratan de servir a la carne, desde la carne, tratan de hacer las cosas a su manera, o porque son bautistas, o porque son pentecostales, o porque son no sé cuántos, y no nos vamos a la palabra de Dios a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hola, preciosa. ¿Estamos claros? Fiel, y termino con esto. Fiel es la palabra si alguno anhela
obispado, buena obra desea. Si el Señor ha tocado tu corazón, y voy con los niños, con todos los niños que están aquí, con las visitas que están aquí. Hace 2000 años en la cruz del Calvario vino Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Nos perdonó nuestros pecados. Dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le damos cabida en nuestro corazón, sin importar la edad, si tienes 5, 8, 9, 12. Dice la Biblia que cuando aceptamos a Jesús, Él viene a morar en nuestro corazón. Si tú no has sentido el anhelo de hacer algo para Dios, es porque probablemente Dios todavía no está en tu corazón. Escúchame bien, si tú todavía no has sentido el anhelo de hacer algo para Dios, yo quiero hacer algo para, no sé qué es ni cuándo, pero si tú no lo has sentido, es porque probablemente Dios no está en tu corazón. Y tú estás viniendo a esta iglesia como una religión más. Estés viniendo porque me cae bien la hermana Dali, o la hermana Yulisa, o la hermana Ángela, o la hermana Eleisa, o porque me dan de comer, o porque me dieron una Biblia. Pero nosotros, los que estamos aquí sirviendo, queremos que tú vengas a esta congregación porque es tu congregación, pero que vengas porque sepas que Dios está en tu corazón. Y Jesús entra a tu vida y entra a tu corazón en el momento en que tú decides pedirle perdón por tus pecados y darle la oportunidad en tu vida. Y yo quiero orar guiando, y le pido a la iglesia que ore por aquellos que no conocen al Señor. Y quiero pedirle a todos que puedan cerrar sus ojos. Y voy a hacer una oración para guiarte, para que podamos entender lo que Dios puede hacer en una vida de arrepentimiento. Te invito a que puedas orar conmigo, tú que quieres aceptar a Jesús en tu corazón, que quieres pedirle a Dios que te dé un anhelo para servirlo. Yo quiero que tú ores conmigo, allí en tu corazón, y puedas repetir estas palabras. Señor Jesús, hoy sé que mi pecado no me ha dejado que tú entres a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón porque no había entendido que tú me amas. Te pido que vengas a mi vida, que quites el pecado y la culpa de mi vida.